Bueno, nos piden hallar las corrientes y las tensiones de este circuito. Para eso vamos a aplicar la ley de Kirchhoff. Entonces, en este caso, vamos a dibujar, podemos ver que hay dos mallas. En esta parte vamos a decir que está la malla número 1, la malla número 1, y esta derecha vamos a decir que la malla número 2. Como tenemos acá el voltaje con su polaridad, vamos a hacerlo de forma convencional que la corriente sale del positivo y va para el negativo. De esta forma, en este sentido, vamos a llamar esta la corriente 1. Y en la otra malla vamos a hacer lo mismo, vamos a suponer que sale el positivo y va hacia el negativo. Entonces tendríamos nuestra malla 2 con nuestra corriente 2. Ok, para aplicar la ley de Kirchhoff, recordemos que nos dice que la sumatoria de voltaje, que hagamos la sumatoria de voltajes, pero esto es igual a la sumatoria de corrientes por resistencia. Bueno, vamos a empezar con la malla número 1. La malla número 1. Entonces, podemos ver que la sumatoria de voltajes solamente tenemos 10 voltios. Así que vamos a escribir que es igual a 10. Y esto es igual a la sumatoria de corrientes por resistencias. Podemos darnos cuenta que la resistencia es 2 ohmios por la corriente I1, entonces sería 2 por I1. También tenemos la resistencia 8, entonces vamos a escribir más 8 y 1, ¿sí? Pero notemos que la resistencia de 8 ohmios también está siendo afectada por la corriente 2, ya que la corriente 1 va en el sentido, va hacia abajo y la corriente 2 va hacia arriba, son corrientes opuestas. Entonces se toma la corriente I2 opuesta a la I1, entonces vamos a decir que eso va a ser menos la resistencia 8 por la corriente I2. Se restan porque están en sentidos opuestos. Ya en la malla 1 no tendríamos nada más, por lo que podemos simplificar. Entonces podemos decir lo siguiente, que 10 es igual. Acá podemos ver que tenemos 2i1 más 8i1, lo que nos da 10i1, menos 8i2. Listo. Y ahí tendríamos nuestra malla 1. Ahora vamos con nuestra malla número 2. Para la malla número 2 tomaremos, como dijimos, el sentido de la corriente convencional y vamos a ver primero sumatoria de voltaje. Solamente tenemos 6 voltios. Entonces en la malla 2 hay 6 voltios y eso va a ser igual a la sumatoria de corrientes por resistencia. Tenemos la corriente 2 y tenemos la resistencia 8, o sea que va a ser 8 y 2. Pero tenemos que también la resistencia 8 está siendo afectada por la corriente 1, ya que están en sentidos opuestos como habíamos dicho. Entonces vamos a poner menos 8, ya no I2 sino I1. Bien, ahora acá podemos darnos cuenta que la corriente 2 también afecta a la resistencia de 4 ohmios, entonces le vamos a sumar 4 y 2. Con eso ya tendríamos completamente la malla 2. Entonces podemos acá simplificar y decir que 6 va a ser igual a, podemos ver que acá tenemos 8 y 2 y 4 y 2. Para poder, pues vamos a expresarlo de la siguiente forma. Vamos a escribir primero la I1, entonces quedaría menos 8 I1. Y al sumar esas dos corrientes nos quedarían 12 y 2. Bien, ya tenemos completa la malla. Ya tenemos la ley de Kirchhoff para la malla I1, para la malla 1 y para la malla 2. Entonces podemos acá armar un sistema de ecuaciones, siendo 10 igual a 10 y 1 menos 8 y 2, y en la otra ecuación 6 igual a menos 8 y 1 más 12 y 2. Podemos darnos cuenta que en estas ecuaciones hay que encontrar el valor de I1 y I2. También podemos darnos cuenta que podemos simplificar, porque todos son, en el primer caso, todos son múltiplos de 2. Y en el segundo también son múltiplos de 2. Entonces podemos dividir por 2 a ambas ecuaciones. Nos quedaría 5 igual a 5 y 1
menos 4 y 2. Y abajo nos queda 3 igual a menos 4 y 1, más la mitad de 12 sería 6. 6 y 2. Listo. Entonces acá tenemos que simplificar, pero ya viéndolo acá mejor, podemos simplificar solamente la de arriba y dejar la de abajo igual. Vamos a dejar la de abajo exactamente igual. Esto con el fin de ver lo siguiente. Miremos que tenemos i2, 4. La de arriba tiene menos 4 y 2 y la de abajo tiene 12 y 2. Entonces si multiplicamos la de arriba por 3, entonces acá dividimos entre 2. Y ahora vamos a multiplicar por 3 arriba. Si multiplicamos por 3 arriba nos queda 15 igual a 15 y 1 menos 12 y 2. Y abajo nos queda exactamente igual. Y 1 más 12 y 2. Bien. Como tenemos exactamente el mismo coeficiente en i2, entonces podemos sumarlas para cancelarlas. Así que vamos a sumar estas dos ecuaciones y nos queda 15 más 6 nos da 21. Igual tenemos 15 menos 8. Entonces eso nos da 7. 7 y 1. Y acá las i2 se cancelan porque son exactamente iguales. Entonces tendríamos esto. 21 va a ser igual a 7 y 1. Por lo tanto, i1 va a ser igual a 3 porque 3 por 7 da 21. Entonces tenemos ya la primera corriente. Como estamos trabajando con voltios y ohmios, entonces este caso sería amperios. Tenemos que I1 son 3 amperios. Si 1 es 3 amperios, entonces podemos reemplazarla en alguna de las dos ecuaciones. Por ejemplo, en la primera, ¿sí? Pero esta está más simplificada. Miremos que esta es la primera, pero dividida en 2. Entonces vamos a reemplazar I1 por eso. Nos quedaría 5 igual a 5 por I1, quedaría 3, menos 4 y 2. Pues nos quedaría 5 igual a 15 menos 4 y 2. Vamos a despegar i2. Sumamos a ambos lados i2 y restamos a ambos lados 5. Entonces nos queda 4 y 2 igual a 15 menos 5. Y 4 y 2 va a ser igual a 10. Por lo tanto, i2 va a ser igual a 10 dividido 4. Que simplificando esto nos daría 5 medios y nos daría como resultado i2 igual a 2.5 amperios. Bien, ya tenemos el resultado de la corriente 2. Ahora, ese es el primer punto, ya la corriente. Ya tenemos a I1 y a I2. Ahora lo que tenemos que hallar son las tensiones que hay en sus respectivas resistencias. Entonces tenemos la resistencia de 2 ohmios, la de 4 y la de 8 ohmios. Bien, entonces vamos a empezar con la resistencia de 2 ohmios. Para hallar la resistencia de 2 ohmios, notemos lo siguiente. Solamente está siendo afectada por la corriente I1. ¿Sí? Entonces, podemos hacerlo acá. Entonces, para hallar la tensión en este caso, recordemos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia por la ley de Ohm. Y si queremos hallar la tensión, va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces, en el caso de la resistencia 2, o sea, la tensión en 2 ohmios va a ser igual a la corriente, que es I1, pero I1 ya calculamos que son 3 amperios. Entonces vamos a escribir 3 amperios por la resistencia. La resistencia son 2 ohmios. Por lo tanto, la corriente sería 6 voltios. 6 voltios. Listo. Vamos ahora con vamos con la resistencia de 4 ohmios. Notemos que solamente la corriente que afecta a 4 ohmios es la de I2, perdón. Entonces, para calcular el voltaje, la tensión, 4 ohmios, simplemente hay que coger el producto de la resistencia por la corriente. La corriente de 2 ohmios es igual a 2.5 amperios. La que sería 2.5 amperios por la
resistencia que sería 4 ohmios. Por lo tanto, el voltaje, la tensión en la resistencia 4 de 4 ohmios va a ser igual a 10 voltios. Y por último, vamos a hallar el voltaje que pasa en la resistencia 8 de 8 ohmios. Notemos algo acá, muy importante. I1 tiene una tensión, la corriente I1, perdón, tiene una corriente de 3 amperios y la 2 tiene una corriente de 2.5. Acá en la resistencia 8 pasan dos corrientes, pasa la de I1 en ese sentido y pasa la I2 en ese sentido. Por lo tanto, la corriente resultante es la resta de esas dos corrientes. Entonces la diferencia entre 3 y 2.5 va a ser de 0.5 amperios, o con eso, por 8 ohmios. El producto de estos dos, vamos a hacerlo, 0.5 por 8 es igual a 4 voltios. Entonces con eso ya calculamos todas las tensiones que tiene cada resistencia. Espero que les haya gustado el video y hayan aprendido un poquito más acerca de las leyes de Kirchhoff.